Dios les bendiga, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Dios, porque otra vez, a pesar de que ya nos estamos nosotros congregando ahí en las instalaciones de la iglesia, tenemos el privilegio también de compartir la palabra por este medio, a través de las redes sociales. No queremos dejar de compartirles la palabra de Dios. Así que el mensaje de hoy trata de conocer mejor a Jesús, y por eso transmitimos, por eso compartimos el mensaje, para que tú y yo podamos conocer más a Jesús. Según Filipenses capítulo 3, versículo 10, nos invita a conocer mejor a Jesús. Por eso les invito a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos guíe a ese conocimiento de Jesús. Amado Señor, bendice el mensaje, ponlo en el corazón nuestro y en el entendimiento ahí guardado para no pecar contra ti. Bendice el mensaje y a quien habla, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos de recordar que los versículos del 1 al 3, los versos anteriores, nos hablan acerca de que por más que intentemos cumplir la ley, por más que tratemos de superarnos, por más que tratemos de disciplinarnos, o por más que apliquemos el gran esfuerzo religioso por salvarnos, o santificarnos, purificarnos, no podremos hacernos justos ante los ojos de Dios. La justicia, recordemos que proviene únicamente de Dios, y somos, a través de Él, hechos justos, solo cuando estamos en Cristo. Jesús cambia nuestro pecado, Jesús cambia nuestras faltas por su justicia. Después de que Pablo reflexionó sobre todo lo que había logrado en la vida, han de recordar, decidió considerarlo todo como pérdida, como algo que no vale nada, siempre y cuando lo comparemos con la grandeza de conocer a Cristo. Y esa era su tabla de medición del apóstol Pablo. Todo lo que había ganado para él era un desperdicio comparado con haber ganado a Jesucristo. Ante ello, nosotros deberíamos considerar nuestra relación con Jesucristo como algo que tiene más valor que cualquier otra cosa que tú y yo le demos. Miren, conocer a Cristo debe ser nuestro objetivo fundamental. Y hablo al pueblo de Dios. Pero a quien no lo conoce, debe ser tu objetivo. Y si fuera así, ¿cómo podemos conocer a Jesús de mejor manera? ¿Cómo? El tema de la vida de Pablo era Jesús. No vas a encontrar otro tema que no sea Jesús. Recordemos Filipenses 1:21. Pablo dijo, para mí el vivir es, así es, Jesús. Lo mejor que le había pasado a Pablo en toda su vida fue conocer a Cristo, allá en el camino a Damasco. Y lo mejor que pudo pasar a partir de ese momento fue conocer día tras día más profundamente a Jesús. Creo que se habría sumado a cantar de todo corazón cada día con Cristo. Pablo era un hombre muy apasionado, tanto antes como después de su conversión. Quería que su vida contara para Cristo. Quería que su vida tuviera significado en Cristo, que valiera la pena, y quería hacer lo mejor que pudiera hacer. Y para ello puso todo en todo lo que hizo. Cuando Pablo llegó a conocer a Jesús, el perdón de sus pecados, quería que otras personas también lo conocieran. Pero más que eso, quería que se identificaran. Quería que se comprometieran con Cristo, que se identificaran y se comprometieran con su palabra, que se identificaran y se comprometieran con su obra de redención para compartirla con la humanidad. El deseo de Pablo por sus hermanos en Cristo se encuentra en Gálatas 4:19. Vean lo que dice Gálatas 4:19, un texto conocido. Que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. Era el deseo de Pablo. Ya habían pasado casi 30 años desde que Pablo conoció a Cristo cuando llegó la carta. Allá en el camino de Damasco, cuando sucedió eso. Y su deseo de conocer mejor a Cristo sigue tan vigente, es más fuerte que nunca. Dice versículo 10. A fin de conocerle, dice la palabra de Dios. Nos lo dice. Y luego dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo.
experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar semejante, a ser semejante a Él en su muerte. Ya lo mencioné y lo repito. Pablo comenzó su vida cristiana muy apasionado por Jesús. No solamente apasionado, comprometido con Él, con el deseo de servirle con todo lo que tenía, con todo su ser. Ahora, 30 años después de esa conversión en Damasco, no había perdido nada de su celo, no había perdido nada de su pasión, no había perdido nada de su compromiso, no había perdido nada de su amor por Cristo. Si se fijan en el versículo 10, dice, a fin de conocerlo. Y si revisamos el 9, la palabra dice, y ser hallado en Él. Y si subes al 8, dice, para ganar a Cristo. ¿Qué era lo que Pablo quería saber? Ya no digo saber, conocer acerca de Cristo. ¿Qué era lo que Pablo quería conocer acerca de Cristo? ¿Y cómo se llega a conocer mejor a Cristo? Son preguntas muy válidas. ¿Qué quieres conocer de Jesús? ¿Y cómo quieres llegar a conocer a Cristo? Por eso tengo 3 enseñanzas. Pablo quería conocer la persona de Cristo. La persona. ¿Quién era Cristo para él? ¿Quién era la persona que tanto se hablaba y que él perseguía a su pueblo? A Cristo. Dice el versículo 10 empezando, a fin de conocerle. Había un ferviente deseo de Pablo para conocer a Jesús. Pablo, recordemos, renunció a todo: familia, amistades, sus intereses particulares, su libertad, con un propósito único: conocer a Jesús plenamente. Y así como él, creo que nosotros también tenemos acceso a ese conocimiento, pero puede que sea necesario que hagamos algunos sacrificios. Y si no te gusta la palabra sacrificios, pues ajustes. Es necesario que hagamos algunos ajustes para tener la experiencia del apóstol Pablo, conocer y disfrutar plenamente a Jesús. ¿A qué o a quién estás dispuesto a renunciar con el fin de conocer a Cristo? Sea lo que sea el ajuste que tengas que hacer para conocer a Cristo, te digo una cosa: vale la pena. Pablo pudo elegir entre 3 palabras griegas que podría haber usado para la palabra conocer. La primera de ellas, conocer intelectualmente. Podemos conocer históricamente a una persona. Por ejemplo, a través de libros de historia, desde la primaria hasta la universidad, conozco a Benito Juárez. Puedo decir que conozco hasta Porfirio Díaz, porque he leído sobre ellos. Conocer intelectualmente. Ahora habremos de conocer por familiaridad o contacto. Conozco al doctor Juan Alvarado. Nos curó, o Dios lo usó para sanarnos del COVID. Conozco al mecánico que arregla nuestro carro desde hace muchos años. Se llama Luis. Y también conozco a la persona propietaria del car wash que está enfrente de la iglesia, donde lavan y shinean nuestro carro. Ahora, no solamente conocer intelectualmente, conocer por familiaridad o contacto, conocer por experiencia. Esta palabra indica un conocimiento personal e íntimo de otra persona. Les pongo un ejemplo. Conozco a mi esposa. Conozco a mis 2 hijos. Claro que los conozco. Esa es la palabra que Pablo usa aquí. Una relación más íntima, de conocimiento de Jesús. Pablo no solo conocía a Jesús mentalmente, no solo conocía a Jesús por familiaridad o contacto, sino que ahora lo conocía por experiencia. Lo conocía de manera íntima y personal. Pablo había conocido al Señor hace muchos años, pero quería que esa relación creciera hasta convertirse en un compañerismo maravilloso. Existe una enorme diferencia entre conocer a alguien y crecer juntos en compañerismo con alguien durante 30 años. Pablo no solo quiere saber acerca de Jesús, Pablo quiere conocer a Jesús. Esa era toda su intención en la vida. Desde que se
lo conoció, que lo salvó, lo redimió de sus pecados, fue su pasión, fue su objetivo, conocer más y más de Jesús. Miren, Jesús nos ama y murió por nosotros, como por Pablo, y quiere tener comunión contigo. Y tú y yo deberíamos anhelar, como Pablo, querer tener comunión con Él. Por ello te pregunto, ¿existe alguna posibilidad en tu mente y corazón de tener y mantener una comunión fuerte y transformadora con Jesucristo? Buena pregunta. La pasión de la vida de Pablo, su pasión, era conocer a Jesús cada vez más y mejor, y mejor, y mejor. Nuestra relación personal con Jesús debe conducirnos a una relación que vaya creciendo progresivamente con Él. Queda claro que las relaciones deben crecer, deben cultivarse, desarrollarse y va a dar buen fruto. Demasiados cristianos conocen a Cristo de manera nominal. Sí, han escuchado de Él. Es decir, lo conocen solamente intelectualmente, mentalmente, de labios. ¿Lo recibieron como un Salvador? Sí, pero no han dado los pasos necesarios para crecer en el Señor. La salvación es maravillosa, pero ese es solo el punto de partida de un caminar con Dios. Desafortunadamente, eso es lo más lejos que llegan algunos cristianos. Pablo dice en Filipenses 3:8, por favor, dice que desea conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Era lo que deseaba conocer Pablo. ¿Cómo llegar a conocer a Jesús cada vez mejor? ¿Cómo llegar a conocerlo? Hemos de entender también que las relaciones toman tiempo. Las relaciones toman tiempo e interacción con los demás. Y no hay sustituto ni atajos para esto. Hay que interactuar. En lo personal pensé que amaba a Lupita cuando éramos amigos y novios. Pensé que amaba a mi esposa cuando me casé con ella. Nos habíamos conocido plenamente. Nos encantaba hacer cosas juntos. Disfrutamos de la compañía del uno con el otro. Pero ahora, después de tantos años, nuestro amor es mucho más rico y profundo. Es más, y me causa risa antes de decirlo, casi sabemos lo que el otro está pensando. ¿Y saben qué? Eso a mí me asusta. Por favor, no me malentiendan. Regresemos al pasaje. La invitación es: pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Cuanto más lo conozcas, miren, más lo amarás. Pasa tiempo en su palabra. Deja que Él te hable. Pasa tiempo con Él en oración. Hablándole, adorándole, alabándole. Comunícate con Él y cuéntaselo a tus hermanos, a tu familia, a tus hermanos en Cristo. Tal vez ellos hagan lo mismo. Y si no lo hacen, pues contágialos con tu amor y pasión por Jesús. Eso haz. Segunda enseñanza, no solamente conocer a la persona de Jesús. También Pablo quería conocer el poder de Cristo. Dice la palabra de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando llegamos a ser uno en Cristo, con Cristo, al confiar en Él, experimentamos el poder que lo levantó de la muerte. Vaya poder de Dios. Ese mismo gran poder, ese poder de resurrección de Jesús, nos va a ayudar a nosotros a llevar una vida moralmente renovada y regenerada. Pero antes de que caminemos en nuestra nueva vida con Cristo, nosotros debemos morir al pecado. Así como la resurrección nos da el poder de Cristo para vivir, su sacrificio señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. No podemos conocer la victoria de la resurrección sin aplicar la crucifixión de nuestros pecados de manera personal ante Jesús. El poder del que Pablo está hablando es más poder que el que fue demostrado por la multiplicación del pan y los peces. Fíjense en lo que voy a decir. Este poder que Pablo está hablando es más poderoso que aquel poder de calmar la tormenta y aún más poder que la creación del universo. ¿Saben a qué me refiero? Pablo habla del poder de Dios que levantó a Jesús de la muerte después de su terrible crucifixión. Eso es poderoso. Es el poder de Dios que colocó a Jesús en su trono nuevamente como el Señor viviente y reinante.
Ese poder es el legado de cada hijo de Dios. Y Dios tiene poder para cambiar tu vida y la mía, siempre y cuando nosotros lleguemos ante su presencia necesitados de Él. La experiencia del cristiano comienza precisamente cuando el pecador prueba primero el poder de la resurrección de Cristo en la salvación personal. Después de la creación de Dios, después de los milagros poderosos de Dios y después de la resurrección poderosa de Cristo, el mayor milagro que Dios está haciendo todavía es que tú y yo seamos rescatados con el poderoso amor y su gracia al entregarnos nosotros y recibirlo como nuestro Salvador. Eso es poder de Dios. Y recuerden que la conversión se describe como pasar de muerte a vida. De cierto, dice Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que oye al que me envió, dice la promesa, tiene vida eterna. ¿Se acuerdan? Y no vendrá condenación, mas ha pasado, dice la Escritura, de muerte a vida. Y si eso todavía no nos queda claro, hay un pasaje también que lo sabe de memoria. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos, dice la palabra de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Es poder de Dios. Vivir en el poder de la resurrección de Cristo es volverse cada vez más muertos a los caminos de este mundo y a los deseos de la carne, e implica volverse más parecidos a Jesús. Dice la palabra de Dios, así también ustedes, nosotros, consideremos muertos al pecado. Pero dice la segunda parte, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como cristianos, hemos conocido el poder de la resurrección de Cristo en el pasado, en nuestro pasado, en el momento de nuestra conversión. Allí estuvo el poder de Dios. Por eso les invito a que leamos Efesios 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué precioso pasaje. Podemos conocer el poder de la resurrección de Cristo en este momento, en el tiempo presente, porque el poder de su resurrección se cumplió para que podamos andar en novedad de vida. Si vamos por favor a Romanos capítulo 7, y se mantienen ahí en Romanos capítulo 7, versículo 19, dice la Escritura así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Te pregunto, ¿es tu realidad? ¿Te pasa eso a ti? A mí también. Y repetimos el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién tiene el poder para transformar esto? Para ya no repetir esta historia. Di el nombre, solo Jesús. Y si nos vamos al versículo 21, dice la palabra de Dios de esta manera. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Noten nada más lo que está diciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben quién es? Jesús. Dios tiene poder. Jesucristo tiene el poder para cambiar todo esto que está mencionando Romanos. Conoceremos ese poder completamente también en el futuro, no solamente en el presente. En el futuro, cuando nuestros cuerpos sean resucitados como lo fue el suyo. Si leemos 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a encontrar ahí unas grandes promesas a partir del versículo 51. Dice la palabra de Dios, capítulo 15, 1 Corintios 15, 51 en adelante. He aquí, os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios, dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos al 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, dice, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense lo que dice el 58. Creciendo en la obra del Señor siempre. Antes dice, estad firmes y constantes. Esto habla de la experiencia del apóstol Pablo de estar conociendo cada día más íntimamente a Dios, constantemente, firmemente, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, pastor? Dice la Escritura, siempre. Porque esto no es en vano, hermanos. No es en vano. Y Pablo quería saber no solamente conocer a Jesús de manera personal, no solamente quería conocerlo, el poder de Dios. Pablo también quería conocer la pasión de Cristo, su pasión. Dice la palabra de Dios allí en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. En su muerte. Estos padecimientos o estos sufrimientos que está mencionando aquí, a lo que se refiere Pablo, se refieren al dolor de la cruz. Noten la palabra participación. Significa la comunión de sus padecimientos. Significa la participación, algo que se identifica, habla de compañerismo. Es decir, implica que me siento asociado con Jesús, participo de ese compañerismo, esa intimidad con Cristo. Y como Pablo era siervo de Cristo en la obra del Señor, sabía que iba a sufrir por las cosas por las que pasó Cristo. Y conocemos la historia. Entonces, pregunto aquí, ¿por qué Pablo quería participar en la misma clase de sufrimientos que experimentó Cristo? Hay posibles respuestas. La primera de ellas, porque el sufrimiento tiene una forma de acercarnos al Señor. Tal vez no te guste esto, pero es verdad que el sufrimiento nos conduce a que busquemos a Dios. Tal vez lo niegues intelectualmente, pero en el fondo sabes que es y es. Pero también, ¿por qué experimentar esto? Porque el sufrimiento por la fe no es una pena. Cuando conocemos a Jesús, es un privilegio, porque así compartimos la obra misma de Cristo, cuando estamos haciendo la obra de Jesús. Pedro escribe a los que ya están sufriendo por Cristo, a ellos se está refiriendo. Y Pablo les está diciendo allá en primera de Pedro 2, vayamos a ver a primero capítulo de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 21, Pedro está diciendo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro nos dice que algunos sufrirían por hacer el bien, si se refijan en el versículo 20. Y los capítulos 3 y 4 de primera de Pedro, allí nos hablan que algunos sufren por causa de la justicia. Algunos sufrirán por el nombre de Cristo. Algunos sufrirán como cristianos, por ser cristianos. Algunos sufrirán según la voluntad de Dios. Todo lo revela primera de Pedro, capítulos 2, 3 y 4. Habla mucho acerca del sufrimiento. ¿Quiénes? Por eso te pregunto, ¿está en tu mente y en tu corazón el deseo y la pasión por conocer a Jesús cada vez más? Les platico de un misionero de allá de 1956. El misionero Jim Elliot fue martirizado por los indios Guaraní, de los indios de Aucas allá en el Ecuador.
Y fue en el año de 1956 cuando él dijo lo siguiente: no es tonto quien renuncia a lo que no puede. No es tonto. No es tonto quien renuncia a lo que no puede. ¿Y a qué cosa no puede? Lo que no puedes conservar. Y no es tonto para ganar lo que no puede perder. Repito la frase completa. No es tonto quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Y qué no podemos conservar? Pues todo lo que logros o que lo que Pablo había logrado, o nuestros logros, nuestros triunfos. No podemos conservarlo. Pero tampoco no podemos perder lo que ya por gracia hemos ganado. Jim Elliot, mis hermanos, yendo un poquito más a la historia de él, tenía 26 años, casado con una joven señorita, y lo dio todo por su amor y pasión por Cristo. Dejó una viuda muy joven y a una niña de nombre Valerie, de 1 año. Cuando estuve leyendo acerca de él, me conmoví. Renunció a todo, hizo ajustes, los sacrificios, para compartir a un pueblo que no conocía del amor de Dios. ¿Qué sucedió? Por meterse en la obra de Dios, sufrimiento al punto de la muerte. Termino con lo siguiente. Espero que el anterior recordatorio de lo que hemos recibido te desafíe a vivir una vida de gratitud. Mi oración es para que te sientas movido a conocer a Cristo. No en un sentido intelectual. No. Ni tampoco quiero que lo conozca de oídas, sino de una manera personal e íntima, y experimentes una nueva y maravillosa experiencia de vida cristiana. También espero, y verdad lo anhelo, que te esfuerces por aplicar la realidad de la resurrección a tu vida diaria. También espero que nazca en ti ese deseo de enfrentar las dificultades de la vida con la maravillosa confianza de que el plan de Dios es perfecto. Y desde luego, espero que busques ser una persona que esté de pie en un mundo que está lleno de personas espiritualmente muertas. Y por último, oro para que tú y yo hagamos todas estas cosas, no porque estemos tratando de ganar el favor de Dios, sino porque disfrutamos su favor, disfrutamos de su gracia, disfrutamos de su amor. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, esa invitación a conocerte cada día mejor, Señor, y más en lo íntimo, conocerte como persona, conocer tu poder de transformar nuestras propias vidas, ya que nuestro mayor enemigo no está fuera de nosotros, Señor, está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros los peores enemigos que tenemos. Tú tienes el poder, Señor, de librarnos hasta de nosotros mismos, por tu gracia y por tu poder. Pero también, Señor, ayúdanos a conocer lo que nos espera a través de tu poderoso poder de resurrección, de que nos das vida y vida en abundancia, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Si hay alguien, Padre Santo, que en este momento ha dejado de caminar siempre, perseverando constantemente en el crecimiento cristiano a la luz de tu palabra, que lo reconozca, Señor. Y si hay arrepentimiento, que te pida perdón. Y que hoy en este día en particular, inicie una vez más esa reconciliación contigo, a caminar de nuevo, Señor, a restaurar y renovar fuerzas como las águilas en su vida diaria. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, solamente de oídas, que rinda su vida hoy, se entregue por completo a ti, a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre para perdón de sus pecados, y se rinda a ti. Si hay alguien, entregue su vida a Jesús y conózcalo plenamente como el apóstol Pablo. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Un apapacho.